Amigos, hoy vamos al origen, a la génesis de Dubái. Hace casi 2 siglos vivían en toldos en medio del desierto. Hace 40 años, 30, 20, han logrado construir una ciudad asombrosa, con sus defectos y sus virtudes. Pero a pesar del tiempo transcurrido, mantienen vivas muchas de sus costumbres. Por ejemplo, pongan mucha atención a lo que explica el guía. ¿Qué les ocurre a aquellas personas infieles? Avanti Dubái. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Bienvenidos a Dubái. Llegamos muy tarde al hotel la noche. Esto es una sorpresa, por lo menos para nosotros. En el momento de sellar el pasaporte de entrada a Emiratos Árabes Unidos, un regalo. Eso es una SIM gratis por 24 horas, 1 giga de datos. Ingresamos a el barrio Al-Bastagiyah. Hoy son 55 las casas que quedan desde hace más de un siglo, patrimonio de la humanidad. Al-Bastagiyah o Al-Fahidi Historical Neighborhood. Aquí nació el Emirato de Dubái. Podemos imaginar en esa fecha, 1850, para construir edificios de esa forma, en el tiempo que la gente vivía en cabañas y tiendas dentro del desierto, igual del campamento y la tienda que hemos visto a la izquierda ahora. Tiene el de Dubái, primer ministro y vicepresidente, o para hablar de la vida cotidiana antigua en el pasado, cómo debes traer trigo y que lo haga pesca. Hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Las pequeñitas que vemos, o la torre pequeña que vemos ese encima de cada casa, eso se llama la torre de ventilación. En mitad del barrio histórico, un cajero automático. Árabes Unidos es un modelo fantástico en la tolerancia y la colaboración. Cafecito de cortesía. Puede casar normalmente con una mujer, igual de todo el mundo, con una mujer, pero para los árabes, como vivían en el desierto en el pasado, y que la ley o las mujeres, obviamente, decía Andrea, que solamente pueden tener un esposo, mientras que los hombres pueden tener hasta 4 esposas. Relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, lo que se llama infidelidad. Eso está prohibido porque el castigo era corta la cabeza o la pena de muerte. Para los hombres que se tiran, los hombres y mujeres también. Si una mujer casada y otro hombre casado y los dos están haciendo una relación ilegal juntos, entonces que se tiran con las piedras, hasta, eso era el pasado, hasta que se mueren los dos. Hasta que se mueren los dos. Todas las mujeres deben ser iguales. Si doy a una mujer un regalito, para ser justo, debe de dar el mismo regalo a la segunda mujer, o a la tercera o a la cuarta. La mezquita es el lugar del culto de los musulmanes. El lugar donde rezan los musulmanes. Señor, venga acá, en la sombra. El lugar del culto de los musulmanes donde hacen las oraciones. En Mecca, en Arabia Saudita, se pronuncia en árabe Mecca o se escribe en el castellano Mecca. O se dice Al-Manara en árabe, un minarete.
es el lugar donde subía al-Muazzin, lo que se pronuncia también al-Muazzin. Es la persona que subía arriba en el pasado, sube arriba en ese minarete para decir la llamada de las oraciones. Bueno, vamos a cruzar en Abra, que es esta embarcación bien típica. Cinco minutos en Abra para cruzar hacia el sector más comercial, Teira, donde se encuentra el Zoco del Oro y el Mercado de las Especias. La parada del ómnibus, totalmente cerrada y climatizada. ¿Cómo se llama esta vestimenta típica, esta túnica? Los hombres se llama kandura. Kandura, perfecto. Y la señora se llama abaya. Perfecto. Al mercado. ¿Te acuerdas que era todo de madera? Claro, todo de madera. Llegando al Zoco del Oro. Esto es el Zoco del Oro. En estos 150 metros, no sé la cantidad de kilos de oro que puede haber si se juntaran todas las joyas que hay. Ahí tienen el tamaño de Andrea, ¿verdad? Yo creo que es un poquito obsceno esto, pero bueno, hay alguien que lo compra y alguien que lo va a usar. Literalmente para vestirse en oro. Yo creo que va a haber una compra acá. Me gusta todo. Andrea está eligiendo una. A ver si hace negocio o no. El anillo de oro más grande del mundo y con diamantes. Que si vos me querés regalar, acá está la Miniatura. No, mi amor, yo no traje dinero hoy, pero no para comprarte esta réplica chiquita, para comprarte el original. Bueno, esto es un zoco, un mercado Jumeirá, al estilo antiguo, pero es totalmente moderno, del año 2005. Respeta la arquitectura tradicional. Tiene un aire muy occidental igual, Muchos comercios totalmente con marcas occidentales. Aquí tenemos el ejemplo, Costa Coffee. Venir a los zocos es escapar del calor infernal que hay a esta hora de la tarde, 41 grados. Desde el zoco Medina Jumeirá se puede tener una linda vista del Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, 7 estrellas. En próximos videos seguiremos viendo las atracciones que tiene Dubái, así como otras zonas más modernas de la ciudad. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.